Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Lo que pasa en Números capítulo 20, desde versículo 14 hasta 21, servirá para provocar enemistad entre Israel y Edom sobre los siglos. Edom era la nación que descendió de Esaú, el hermano de Jacob. En el tiempo de los jueces, Jefté, uno de los jueces, recordó de la misma historia delante de nosotros. El Señor no permitió que Israel tomara la tierra de Edom, porque la había dado a Esaú. Moisés le trató como una nación hermana, pero Edom no respondió amistosamente. Desde el tiempo de sus padres, las dos naciones supieron de los eventos que formaban parte de sus historias. Edom sabía cuándo los hijos de Jacob bajaron a Egipto y cómo cayó Israel en la esclavitud. Supo de su éxodo y su jornada en el desierto. Moisés solamente rogó que les diera paso a su país y no tomaría nada al pasar. Edom no estaba de acuerdo y les amenazó con guerra. Entonces Moisés le garantizó pagar aún si necesitaba tomar agua. Pero Edom no solamente no estaba de acuerdo, sino que salió con un ejército. Por eso, para no pelear con ellos, Israel se desvió. Muy buenas tardes, amigos. Estos eventos históricos que estamos repasando tienen que ver con la iglesia hoy en día. Creo que lo vamos a aclarar y vamos a ver que así es. Claro que tienen significativos espirituales. Nosotros vamos a examinar
estas historias del libro de Números. Estamos en capítulo 20. Estamos terminando el capítulo 20. Bueno, la Biblia es una sola historia. Por eso, lo que estamos estudiando aquí tiene que ver con nosotros, como he dicho. Porque es el mismo Evangelio y son principios espirituales que vamos examinando. Y así que la meta de toda la historia nos apunta hacia la cruz, para que seamos dirigidos al Evangelio. Sí, estamos en el Evangelio, aun cuando estamos en el libro de Números. Y por eso yo os pido, prestar atención para tu propio beneficio, porque te vas a enriquecer estudiando el Antiguo Testamento y vas a ver con más claridad las cosas del Nuevo Testamento. Además, no importa dónde estudiemos en toda la Biblia, lo que vamos a ver es una revelación de Dios. Y entonces estaremos desarrollando un concepto de Dios. Y será un concepto bíblico. Es posible para algunos que se basan mucho en experiencias, sueños, visiones, y no estoy hablando contra tales manifestaciones. Solo estoy diciendo que es muy peligroso basar tu concepto de Dios en algunas experiencias personales. Esto, digo, es peligroso. Tenemos que recibir la revelación, el alumbramiento de quién es Dios por medio de su palabra. Y precisamente para esto, Dios nos ha dado la Biblia. Para desarrollar este concepto correcto de quién es Dios. Y es exigente que nosotros seamos bíblicos en este sentido. Y vamos a ver también otra cosa. Siempre os recuerdo las mismas cosas, ya lo sé, pero lo hago con el propósito de que entremos en el estudio bíblico teniendo estas cosas en mente. 1, queremos ver a Dios, y 2, queremos reconocer y saber de sus caminos. ¿Por qué? Porque si no andamos en los caminos de Dios, no vamos a saber cómo andar en el Evangelio, en la vida cristiana. Hay que reconocer la manera en que Dios funciona, porque no es humano. Hay otra manera, la manera de Dios. Él dijo, mis caminos no son vuestros caminos. Pensamientos no son vuestros pensamientos. Tenemos que abandonar todo lo que hemos aprendido en cuanto del caminar humano y cambiarlo en la manera en que Dios funciona. Los discípulos tenían mucho problema con eso. Lea los evangelios y lo verás. Como ellos malinterpretaban las cosas. ¿Por qué? Porque no era según su manera de pensar. Bueno, amigos, esto es bastante serio entonces. Es bastante necesario para poder saber cómo andar con Dios, de que andemos según sus caminos. Bueno, ¿qué tenemos delante ahora? Tenemos delante algunas cosas que pasaron a los israelitas mientras que estaban andando cerca ya de Canaán, la tierra prometida. Lo que Dios prometió a Abraham. Ya ha pasado generaciones. Ha multiplicado muchísimo el pueblo.
Cuando bajaron a Egipto eran 70 y pico personas. Pero en Egipto mismo, aunque estaban bajo la esclavitud, se multiplicaron y salieron de allí con 600,000 hombres listos o de la edad para la guerra. Así que posiblemente era una multitud de como 2 millones de personas, contando los niños, los muy mayores, las mujeres. Bueno, una gran multitud. Y ahora están en el desierto. Y veremos que con la siguiente generación, la siguiente después de la salida del éxodo de Egipto, la siguiente generación, los que eran niños cuando salieron de Egipto, ellos van a entrar en la tierra prometida. La primera generación tiene que morir en el desierto por su incredulidad. No pudieron poseer la tierra. Bastante seria la cosa, ¿verdad? Mucho que aprender de esto, de no rebelarnos, de no ser incrédulos, de confiar en Dios en todo. Pero ahora la siguiente generación va a entrar en la tierra y os voy a decir una cosa. Dios también va a cambiar el liderazgo. No servirá los libertadores. Estoy hablando principalmente de Moisés y su hermano Aarón. Y quizás podemos incluir a María, la hermana de Moisés. Ya ha muerto María. Y ahora veremos cómo morirá Aarón. Pronto Moisés mismo le seguirá en la muerte. El Señor ya les anunció y les recordó de su infidelidad. La razón por no dejarles entrar. Vamos a leer desde versículo 22 hasta 29 de Números capítulo 20. Y os animo, vosotros que me estáis escuchando, a abrir una Biblia. No vayas a confiar en lo que digo yo ni lo que leo. Yo quiero que vosotros veáis con tus propios ojos estas cosas y para que tú oyes personalmente la voz de Dios en su palabra. ¿Qué te dice? Bien, si tienes la Biblia abierta, vamos adelante. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Se va a morir y su alma va a estar donde está su pueblo. Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Por cuanto fuisteis, Aarón y tú, Moisés, fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla de Meriba. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, las vestiduras del sacerdocio, del sumo sacerdocio, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte.
Y viendo toda la congregación, él dice aquí que estaba donde, en la cumbre del monte, la multitud en la valle, observando lo que está pasando. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. Bien, por cierto, para la obra que Israel tenía delante, requería un líder preparado para esto. Moisés, Aarón y María hicieron su parte al salir de Egipto y cruzar el desierto. Pero ya las circunstancias cambiarán drásticamente y hará falta otra persona preparada para otra cosa. Y quiero decir que no ha cambiado esto. Una sola persona no puede hacer todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo que tiene diferentes funciones y un miembro no puede hacer todo. Es igual en el cuerpo de Cristo. Aunque la persona sea muy piadosa, sigue siendo ser humano. Y entre los seres humanos no hay perfección. Cada cristiano tiene que saberlo, si es un líder o si no es un líder. La misma cosa pasa hasta el día de hoy, en primer lugar porque cualquier persona que Dios usa recibe de Él las capacidades espirituales necesarias por el servicio que Él tiene que desarrollar. A ninguna les da todo. Igual que como en el cuerpo humano hay que ver una armonía entre los miembros para que funcione. Como a veces ignoramos esta verdad, ¿verdad? Una sola persona casi hace todo. A veces predica, enseña, canta, organiza, hace todo. No, Señor. Y por eso muchas veces hay falta. Fracaso, podemos decir. Porque no es capacitado para todo. El ojo solamente es para ver. El oído es para oír. Y Dios tiene que capacitar, eso sí. No entramos en el servicio de Dios confiando en nuestras capacidades humanas. No vaya a decir que esos son dones de Dios. Son dones naturales. Y en la iglesia, que es un cuerpo espiritual que necesita un ministerio espiritual y sobrenatural, Dios tiene que dar las capacidades. Esto debemos saber desde un principio. No podemos confiar en la sabiduría ni en el poder humano en la iglesia. Y ya hemos dicho que Dios no capacita una sola persona para que haga todo. Bueno, estamos viendo esto en la historia que tenemos por delante, que es el pueblo de Dios. Y ahora, claro, Aarón y Moisés hicieron un error. Eso sí, y Dios dice que por eso no entrará. Pero, además, tenemos que considerar lo que acabo de decir. No son capacitados para entrar. No es la voluntad de Dios que entrara desde un principio. Y Dios haya la razón por decirles que no van a poder. Ahora, Aarón y Eleazar tienen que subir al monte de Hor para poder pasar el sumo sacerdocio del padre al hijo. ¿Ves? Ya se acaba el ministerio de Aarón y Eleazar, la nueva generación,
toma la responsabilidad. Las vestiduras santas serán transferidas de uno al otro. Toda la congregación era testigo del cambio para que se diera cuenta quién va a estar enfrente desde aquí en adelante. Dios controla el tiempo de la muerte de todos. Y ahora es el tiempo para Aarón. Y muere en la cumbre de Hor. La congregación respondió lamentando su muerte por 30 días. Le estimaba, pues, y recibió, como diríamos, un funeral digno de un hombre que había sido fiel en toda su vida. Con errores, sí, imperfectos, sí, pero lo honramos. Y el pueblo le honró por su servicio y por su fidelidad a Dios. Ahora vamos a entrar en capítulo 21. Siempre hay que saberlo, es un principio. Queremos hablar de los principios divinos porque no cambian, son eternos. Si son espirituales y son principios, son de Dios y lo que es de Dios es eterno. Y así son los principios espirituales. Y hay muchos principios espirituales en el Antiguo Testamento y queremos aprender de esto, por eso estamos aquí. Siempre, cuando hay una victoria por delante, hay oposición. ¿Qué es eso? Principio espiritual. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el mundo tendréis, dijo Jesús, tribulación. No cabe duda. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que salir triunfante y ganar territorio espiritual para el Señor. Ahora, los edomitas no dejaron a los israelitas pasar por su territorio. Era algo que estudiamos la vez pasada y repetí una parte ahora, al principiar el programa. Así que los israelitas tenían que desviar. El enemigo bloqueó el camino más directo. En este caso era el amorreo, ¿verdad? No, el de Edom, el rey de Edom. Bloqueó su camino. Dice, aquí no vais a pasar. Este es mi territorio. Y era cierto que Dios le había dado ese territorio a Esaú. Y Dios no quita lo que da. Así que si Dios le dio esto, Israel no podía tomarlo. Y tenía que respetar a Edom en este asunto. Podemos observar esta táctica espiritual de Satanás también contra la iglesia. Y a veces la iglesia pierde no solamente pasos, sino años, volviendo al camino marcado. Tiene que desviar, estoy diciendo. Esto no es malo, vamos a decir, de parte de la iglesia. Es malo que Edom hizo lo que hizo y que no trató con amistad a su hermano, a los descendientes de su hermano. Pero para Israel no fue un paso mal, sino un paso común, siempre para el pueblo de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tenían que hacer una gran desviación, que les costaba mucho tiempo y muchos pasos. Y recuerda que es una gran multitud que va moviéndose aquí. Fíjate lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Habla Pablo de su experiencia personal. Fíjate, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Ves?
Satanás nos dio una desviación, no nos dejó ir. El enemigo no les dejó ir. Y tenía que esperar Pablo. Dijo Pablo, yo quise ir, pero Satanás me estorbó. Y esto no es pecado. Este es algo que pasa con todos los cristianos. A veces no podemos ir por un camino directo a nuestra meta, a nuestro destino. Amigo, así me ha pasado y así te pasará. Y no vamos a decir que esta no es la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito. Lo tenía para Pablo seguramente y lo tiene para nosotros. Yo sé que si pasó a Pablo, tendría que pasar con nosotros porque Pablo está mucho más encima de lo que seamos nosotros en el día de hoy. Dijo, Satanás nos estorbó. Es parte de la experiencia cristiana y no podemos evitarla. No te deja que una persona te diga otra cosa. Es así para todos los cristianos. Ahora hay una confrontación directa. Un paso más, una pelea. Y esto encontramos en los primeros versículos del capítulo 21. Lo leeremos. Cuando el cananeo, el rey de Arad, Arad es el sitio, el rey es un cananeo, como muchos, que habitaba en el Negev. Cuando ves esta palabra Negev en la Biblia, quiere decir en la parte sur, la parte sur. Oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel. Aquí no vemos una discusión, aquí no vemos una negociación, aquí vemos de repente una pelea. No negoció nada. Y además tomó de Israel, prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz. Fíjate, una sola voz. Mucha gente orando. Pero Dios lo oye como la voz de Israel, la voz de su pueblo. Y entregó el cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Ahora, ya te digo, una confrontación directa, una pelea de parte del rey de Arad, una nación al sur de Canaán, cerca del Mar Muerto, por ese lado este del Mar Muerto. Hay un montículo hoy en día que marca precisamente dónde estaba esta ciudad. Además, el rey tomó prisioneros. Escucha el mensaje a los de Esmirna. La iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Qué debes hacer? Debes apuntar el texto para estudiarlo. Hay que hacer estudios de la palabra de Dios para que vemos, en este caso, cómo concuerda el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pasa las mismas cosas. Aquí tomaron prisioneros de los israelitas. ¿Qué dijo Jesús a Esmirna? Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Están fuera de la voluntad de Dios los de Esmirna? Para nada, para nada.
¿Quién les está hablando? Jesús. Y está diciendo que el diablo echará a algunos en la cárcel. Pero hay un para qué, ¿ves? ¿Para qué? Un para qué de parte de Dios. Esto tampoco es inusual para la iglesia. Y te digo, tiene su para qué. La prueba es necesaria en la vida cristiana. No es tanto para ver. A veces pensamos que la prueba es un examen, a ver si pasamos o no pasamos. No, la prueba no es eso. No es tanto para ver qué hará el cristiano, si lo pasará la prueba o no. Este no es el propósito. El para qué es otro, sino una manera de perfeccionarlo. La prueba es dado al cristiano para perfeccionarle, y la persona que rehúsa las pruebas, y hay doctrinas que he oído yo, si tú no, yo sí los he oído y he leído de personas que dicen que no, los cristianos siempre tienen que salir triunfante en todo. Estas personas quedarán inmaduros toda su vida cristiana. Porque la única manera de ser transformado como cristiano y perfeccionado es por las pruebas. Es como la prueba de oro. ¿Qué es la prueba de oro? Es el fuego que purifica el oro y le quita todas sus impurezas. ¿No ves que es la misma cosa? Se perfecciona el oro quitando las impurezas por medio de fuego. Y de esto habló Pedro claramente, ¿verdad? La prueba, como la prueba de oro, quita las impurezas. Los 10 días de que habla Jesús a Esmirna, lo leo otra vez, y tendréis tribulación por 10 días. Los 10 días de que habla Jesús indica pocos días, comparados a la gloria delante. O como dijo Pablo en 2 de Corintios 4:17, mejor que lo apuntas. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17, hablando de los 10 días, pocos días, en comparación de la gloria que hay por delante. Pablo lo dice de esta manera, porque esta leve tribulación, momentánea, es lo mismo que decir de 10 días, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas son momentáneas y produce algo permanente. Las pruebas son momentáneas, lo que produce es eterno, que es un eterno peso de gloria. Así que es necesario la prueba. Y aquí vemos que Israel es probado. Tienen que pelear y algunos son tomados prisioneros. Lo bueno es que Israel sabía a quién ir para tratar el asunto, no confiando en su propia fuerza, sino consultando con Dios. Lo hizo también David, me acuerdo, cuando robaron sus niños, sus esposas, y fueron con ellos. Y no solamente lo de él, sino de todos sus hombres, sus soldados. ¿Y qué hizo David? Antes de nada, él buscó al Señor. Buscó la voluntad del Señor. Buscó el apoyo de Dios. Prometieron, en este caso, que si el Señor les diera la victoria sobre Arad, ellos destruirían todas sus ciudades.
Y esto lo harán al favor de Dios. O sea, Dios estaba de acuerdo con eso, de destruir las ciudades de este rey, porque Él les mandó allí, a la tierra prometida, a Canaán, precisamente para destruir las naciones que habitaban allí por su maldad. No hemos hablado en este programa, pero en el otro programa de las historias, los libros históricos, hablábamos de cómo Dios levantó a un hombre llamado Jehú para que exterminara a Acab y a toda la raza de Acab, o sea, toda su parentela, hasta acabar con ellos. Juicio. Este hombre fue ungido de Dios para hacer juicio, para que el juicio cayera sobre la familia de Acab, porque el hombre era malísimo y Dios lo quería rayar de la tierra. Y entonces hablamos de el juicio del gran trono blanco que ocurrirá un día, cuando Dios tratará con todos los pecados y todo el pecador. Los que no han creído en Cristo serán exterminados. Amigo mío, este es el Dios de la Biblia. Él demanda la justicia. Y hay de la persona que no se conforma con su voluntad y no reciba el perdón por sus pecados. Dios rayará de la tierra, te digo, todos los pecadores un día. Léalo solamente en Apocalipsis capítulo 20. Tengo que hablar de esto porque es bíblico. Y no puedo cambiar lo que la Biblia dice. Algunos lo hacen, yo no lo haré. Tengo bastante temor de Dios para hacer tal cosa. Lo bueno es que Israel sabía quién era. Y estaban pidiendo de acuerdo con la voluntad de Dios cuando hablaban de destruir estas ciudades. Lo harían al favor de Dios, porque Él les mandó allí para esto. Lo repito. Las naciones de esta región cometieron barbaridades contra Dios. Eran idólatras, eran perversos y crueles de forma irremediable. Y no había otro alternativo. Tenían que ser destruidos. Y Dios aceptó este trato. Estaba de acuerdo. Y les dio la victoria. Y Israel destruyó a ellos y sus ciudades. Llamaron el lugar Orma, significando devotado. Devotado, o sea, devotado a la destrucción por la voluntad de Dios. Ahora, claro, la iglesia no se meta en estas cosas. Israel era una nación física y ejercitaba el juicio físico. Nosotros no entramos en esto. La iglesia trata a la gente de otra manera. Dijo Jesús, amad a vuestros enemigos. No los maldigas. Bien, es otra misión, pero no es malo. Te digo, cuando se haga justicia, no es mala. Cuando Dios juzga y derrama juicio, no es malo. Estamos en días de COVID todavía. Y quizás hay algunos que están culpando al diablo. Yo no digo que el diablo no está involucrado, pero lo que sí diré es que Dios es soberano y sabe por qué. Ha permitido esta plaga cubrir la tierra. No vamos a meternos más en el asunto. Pero como no pudieron pasar por Edom, recuerda que tenían que hacer una gran desviación, hemos dicho.
Ellos tenían que alargar mucho su viaje y fueron en el camino del Mar Rojo, desanimando mucho al pueblo. Es como agregar. Me acuerdo que un amigo fue a visitarnos y no conocía el territorio, era extranjero, era de otra nación. Nos quería visitar cuando vivíamos en América. Y él salió de su casa en dirección contraria. Bueno, no era gracioso para él, porque hasta que fue, no me acuerdo si fue 300 kilómetros en dirección contraria, descubrió que se había equivocado y tenía que regresar. Bueno, eventualmente llegó, pero qué desánimo, ¿verdad? De hallarte 200 o 300 kilómetros más lejos que cuando empezaste. Un gran desánimo. El pueblo está desanimando. Otra vez el pueblo levanta su queja contra Dios. Y mira, hermanos, tenemos que no debemos olvidarnos de sus muchas bendiciones cuando nos pasa cualquier cosa. Por ejemplo, la batalla recientemente ganada. Esta fue una bendición. Y el futuro prometido, glorioso para Israel. Que no sigamos su ejemplo. Que no estemos quejando cuando nos pasa alguna desviación. Era una característica constante de este pueblo. No solamente la primera generación, pero también la de sus hijos. Quejaron de tener que comer el mismo maná constantemente, despreciándolo, por no tener garantía de hallar día con día el agua, ni otra comida. Dios no tolera esta actitud, ni en el pasado, ni hoy. Envió serpientes venenosos entre ellos, matando a muchos. Dice que eran serpientes ardientes, significando que producía una herida que ardía. Vamos a leerlo, empezando con versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino largo. Y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces cambió la actitud. Estando en esta condición, la gente arrepintió, pidiendo a Moisés que orasen por ellos, reconociendo su pecado contra Moisés y Dios. Moisés oró. Y Dios, en versículo 8 lo puedes leer, Dios le mostró la manera de que remediara la situación. O sea, Dios siempre tiene una manera de arrepentir, de remediar el problema. No es solamente pedir perdón y se acabó. Hay que remediar la situación. Tenía que hacer una serpiente de bronce, semejante a las que les había mordido, levantarla en un asta, y el que la mirara sería curado, dice en versículo 9. Y así hizo Moisés, y así pasaba con las víctimas. Esta es una parte, hermano mío, muy significante del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 3, versículo 14, tenemos la autoridad de la misma palabra de Jesús. Me acuerdo en el momento de un estribillo que cantábamos. Una mirada de fe,
es la que puede salvar al pecador. Esta canción se basa en la historia que acabo de contar. Y Jesús en Juan 3, versículo 14 dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, lo que acabamos de hablar. Y aquí tú puedes leerlo en el versículo 7 hasta 9 de Números 21. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este incidente en el desierto nos apunta directamente a la cruz romana, porque Jesús fue levantado. No murió una muerte judaica, que era por piedra. Eran apedreados los criminales por los judíos. Pero Jesús, y este versículo, nos hace saber que Jesús va a morir una muerte romana. Y esta, ya te digo, es por una manera de salvarse. Dios usa maneras. Este es el remedio de Dios para una mordida mucho más horrible. Déjame decir, quiero enfatizar esto, que no es que Dios diga solamente, te perdono. No, Dios tiene una manera de perdonar. Él tiene que hacer justicia, tiene que arreglar el asunto, Dios. Y Jesucristo, cuando fue a la cruz, fue para hacer la justicia de Dios. Sea el juicio, el castigo digno del pecado, merecido del pecado nuestro, cayó sobre Jesús. Él tomó nuestros pecados y el castigo para nuestros pecados. Y hizo justicia. Dios nos dio el remedio. Bien, piénsalo, medita en esto, porque esta porción que tenemos por delante, cuando oró Moisés y Jehová le instruyó hacer una serpiente y levantarlo sobre el pueblo para que todo lo pudiera ver, y el que lo viera por fe viviría. Este es el remedio de Dios para una mordida mucho más horrible que la que experimentó Israel aquel día. Entonces en Juan 12, versículo 32, dijo Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, otra vez vemos alguna cosa semejante. Cristo levantado de la tierra, hecho maldición por nosotros. A todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, sea la muerte de la cruz, la muerte romana. Y la gente gentil, la muerte que sufrió era una muerte gentil de romanos. La ejecución romana, significando que murió por los gentiles tanto como para los judíos. Y entonces pasamos a otra porción muy linda que vamos a tratar en el siguiente programa. La canción al pozo. Y esto también es algo muy importante. Nos enseña una lección muy linda, como hemos aprendido ahora. Muy, muy importante es lo que hemos estudiado hoy en toda la Escritura.
¿Cómo podemos nosotros entender lo que dijo Jesús cuando dijo como Moisés levantó la serpiente en el desierto? Si tú no lees el Antiguo Testamento, no sabes tú de qué está hablando. Es exigente que estudiemos el Antiguo Testamento para entender mejor el Nuevo Testamento. Y por eso estamos estudiando el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, porque nos está enseñando cosas exigentes, cosas que tenemos que entender. Y es inspirada por Dios, el Espíritu Santo. Por eso debemos apreciarlo, estudiarlo y enriquecernos por medio de ello. Estoy hablando del Antiguo Testamento y quiero, hermano mío que me está escuchando, que tú seas bendecido y enriquecido por un estudio de la palabra de Dios. Lo estamos ofreciéndolo para que aproveches. Yo estudio y yo aprovecho, pero no por eso les estoy deseando aprovechar, sino que yo sé que la iglesia va a seguir adelante mejor cuando toma muy en serio el Antiguo Testamento como sombra de lo porvenir, como sombra. Moisés levantando la serpiente, una sombra, ¿pero de qué? De la cruz. Y vimos que cuando la gente vieron a la serpiente fueron curados. Y nosotros somos curados cuando miramos por fe a la cruz. Curados de la muerte segura y eterna. Curados de la enfermedad del pecado. Esto es la seriedad de lo que estamos aprendiendo en la lección de ahora mismo. Que Dios os bendiga mucho. Que aproveche cada uno de este estudio y que lo estudie más. Nosotros tenemos que ir brevemente y rápidamente. Tenemos mucho que estudiar. Terminaremos con el libro de Deuteronomio pronto, pero hay que hacer tus propios estudios y recibirás bendición, te garantizo, y te enriquecerá tu vida. Bueno, este es el deseo. Entonces, hermanos, nos despedimos. Hasta la próxima vez.